Viernes 4 de diciembre, año 2020, el Gobierno de la Mañana, la Z101. Doctor José Joaquín Puello, en vivo aquí en los estudios de la Z101. Doctor, bienvenido a este Gobierno de la Mañana. Un honor tenerle. Muchísimas gracias. Aquí veo que estamos con las pantallas plásticas para defendernos del virus. Qué buena precaución. Usted sabe que desde el principio hemos estado trabajando para evitar que el contagio llegue hasta esta cabina y hemos logrado mucho éxito en este sentido. Don Álvaro Albelo tiene la primera pregunta, su participación. Adelante, don Álvaro. Gracias por venir, José. Fíjate, José, hay algo que yo quisiera que tú nos aclararas a todos, ¿verdad? Como un médico prestigioso, un especialista prestigioso. Y es lo siguiente, empezaron en varios países vacunaciones masivas, ¿verdad? Ya 4 países ya a partir de hoy, y ayer y hoy, y entonces 5 empresas muy prestigiosas están hablando, ¿verdad? De la importancia de esas vacunas inmunizantes o inmunizadoras, lo que sea, ¿verdad? Pero entonces todo el mundo habla, todos los que van a hacer eso, de que todas las fases se completaron y que hay un 95%, ¿verdad?, establecido. Y entonces el otro 5%, ¿en qué consiste, José? Sí, gracias, Álvaro. Un abrazo muy fuerte desde aquí. He pensado mucho en ti en estos meses. Mis oraciones, mi afecto ha estado contigo, que te cuides. Gracias. Y bueno, todavía nos queda un tiempo de esta pandemia. Los grandes epidemiólogos del mundo, Álvaro, están pensando que vamos a tener la pandemia hasta más o menos el otoño del año que viene. Coño. Y esto significa que hasta entonces, aunque nos vacunemos, tenemos que estar muy pendientes con las medidas restrictivas, que por cierto, yo las apoyo 100% las medidas restrictivas del gobierno pasado y por supuesto del gobierno del presidente Abinader. Bueno, tu pregunta es interesante porque nos sitúa realmente en la gran incertidumbre que tiene el pueblo dominicano de lo que va a pasar. En términos puramente simples, yo tengo los números actualizados al día de hoy, los tengo aquí frente a mí en mi computadora. Tenemos exactamente 50 vacunas que van a venir en el primer trimestre, por lo menos hasta abril, primer cuatrimestre del año que viene. Aparte de eso, unas 49 más que van a estar listas más o menos para después del verano, y alrededor de 88 vacunas más que estarán para fin del año 2021. Lo que quiere decir que esto nos sitúa en más de 150 vacunas que los seres humanos vamos a tener en el año 2021. Pero lo que interesa realmente es la pregunta tuya, o sea, ¿qué ha pasado con eso? ¿Por qué se está vacunando gente en este momento? La respuesta simple es la siguiente. Ya tenemos 11 vacunas que están en el periodo, ya han pasado la fase 3. La fase 3 quiere decir que ya esas vacunas se utilizaron más o menos entre 40,000 y 120,000 personas. Lo que quiere decir que ya se tiene una idea bastante clara de la efectividad de cada una de esas vacunas. Entonces, a pesar, quiero significar esto muy claramente, las vacunas no curan el coronavirus, lo que hace es que evita que nos dé la infección. La gente tiene que saber eso, que no es una cura, es una precaución para que la gente no se siga contagiando. En cuanto a la aprobación... Pero perdón ahí mismo, doctor, si usted tiene COVID-19, ¿no se puede vacunar? No tiene por qué, porque si usted sale del COVID-19, usted queda inmunizado. Ese es un tema que yo voy a tratar ahora para que la gente sepa cómo va a ser el protocolo, entiendo yo, de vacunación. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que han dicho las grandes organizaciones, Álvaro, que manejan el tema epidemiológico? Que esas vacunas tienen ahora mismo una aprobación limitada. Eso quiere decir que por razones de la pandemia se les va a permitir a la gente de Pfizer, a la gente de AstraZeneca, a la gente de Moderna, que son las vacunas que están en el plano más conocido en el mundo entero. La Sputnik se les va a permitir utilizarla
y luego que se vacunen. En el caso del Reino Unido, de Inglaterra y Estados Unidos, ellos están pensando vacunar en las próximas semanas alrededor de 10 millones de personas. Lo que quiere decir que cuando termine esa vacunación, nosotros vamos a saber con exactitud cuál es la eficiencia de la vacuna. Ahora, en el mundo médico no ha habido una sola vacuna que no haya dado complicaciones. No todo el mundo se inmuniza. Por muchas razones médicas que no voy a explicar, pero hay gente que se pone la vacuna y simplemente no se inmuniza y puede tener una complicación. Obviamente, las complicaciones son previsibles. Obviamente la experiencia la tenemos. Recuerden, los médicos que me están escuchando, cuando hace más de 10 años, 12 años, salió la vacuna del sarampión, fue un desastre. Realmente murió mucha gente porque la vacuna no era eficiente, no era segura. Entonces, la seguridad de estas vacunas está dada en términos de la investigación que se ha hecho. Mira, Álvaro, todo eso que se ha dicho de algunos pacientes de la AstraZeneca, por ejemplo, la vacuna de Oxford, que como mucha gente sabe, fue no solamente en la universidad donde yo estudié, en ese hospital donde se está haciendo, es el hospital donde yo estudié, estuve muchos años ahí. Entonces conozco la eficiencia con que ellos han hecho la vacuna. Igualmente la gente de Moderna, la gente de Pfizer, la gente de Johnson & Johnson, la misma gente de China que es Sinopharm, y ellos han hecho una labor importante, la misma gente de Rusia con la Sputnik y la segunda vacuna que viene ahora también de Rusia. Entonces se conoce mucho cuál es la efectividad que va a tener. Ahora, una efectividad de una vacuna de más de un 70% es un éxito. Quiere decir que 3/4 partes de la población que se la ponga va a quedar inmunizada. Ahora bien, ¿cuál es el tema que es el que le interesa ahora a los dominicanos en vez de un tema tan académico? Es, uno, ¿cuándo viene? ¿Quiénes se van a vacunar? ¿Qué tiempo nos va a tomar? ¿Cuál es el protocolo? Eso es lo que le interesa a la gente saber. En ese sentido, ¿cuánto va a costar, José? Exacto, ¿cuánto va a costar? Esa pregunta te la puedo contestar inmediatamente. La vacuna de Oxford comenzó en $4.25 y ya la bajaron a 2.50. La vacuna de Pfizer cuesta 5 veces más y la vacuna de Moderna 7 veces más. Ay, Dios. Sí, pero la China la valoraron más o menos en $144 la dosis. Ahora, ¿cuál es mi idea? Y yo estoy seguro que eso va a pasar. Van a ser tantas vacunas que eso va a venir en centavos de dólar. Para mediados del año que viene las vacunas estarán como las del polio. Pero ese costo, doctor, lo tendrá para los estados que adquieran esta vacuna, porque, por ejemplo, aquí el gobierno dominicano, que dio un avance para la de AstraZeneca y Oxford, sí. El Estado va a pagar, creo que son 40 millones de pesos, pero para nosotros, para la población, entiendo que va a ser gratuito. Tiene que ser gratuito. Exacto. Sí, obligatoriamente, y esa es la intención que tiene el gobierno actual. No solamente eso, yo quiero felicitar a los empresarios que aportaron $8 millones para comprar un número importante de vacunas. Y en ese tema yo me quiero referir ahora. ¿Cuándo debe llegar? Yo entiendo que debe llegar en los primeros 2 meses del año que viene. Y debe llegar, sí, porque hay un problema de distribución, pero hay un problema también de la confección de dónde va la vacuna. La vacuna va en pequeños frascos de cristal que se llaman vials. Pero ese frasquito lleva también un tapón que es de látex. Entonces, producir billones de frasquitos de vidrio no es de la noche a la mañana. Ahora mismo la mayor parte de esos frasquitos se están haciendo en la India, pero va a tomar meses tener 7 billones billones de frascos. Y va a tomar también un número increíble de meses poder conseguir el taponcito. ¿Cuál es el segundo problema? El segundo problema es que una de esas vacunas, la de Pfizer, hay que mantenerla refrigerada a menos 80 grados centígrados.
Eso va a significar contenedores especiales para poderlas almacenar. La otra, la de Moderna, se puede mantener a menos 20 grados y esa puede quizás estar en el refrigerador que tenemos en las casas, pudiera estar. Ahora, ¿cuánta gente? Igual que la de AstraZeneca también se puede mantener con refrigeración normal. Y la de Oxford puede mantenerse en la puerta de la nevera sin ningún problema. Ahora, el ministro de Salud, el buen amigo el doctor Arias Plutarco, él anunció algo que debimos haber leído con mucho cuidado. Él dijo dos cosas muy importantes. Dijo primero que iban a venir 14 millones de dosis y segundo que respetando el aspecto de confidencialidad se iba a contratar otra vacuna o quizás una tercera. Esa es una gran noticia, porque yo creo que nosotros no debemos, por así decirlo en términos coloquiales, no debemos casarnos con una sola vacuna. Debemos tener una o dos más, por aquello de que, bueno, y si la primera que ponemos no nos da los beneficios que estamos esperando. En cuanto al protocolo, y esto es una idea personal, esto creo que la Organización Mundial de la Salud así más o menos lo ha establecido, pero pienso que en primer término se deben vacunar a todo el personal de salud. Se debe vacunar a todo el personal indispensable para que la nación funcione como nación. Me refiero a quienes. Se debe vacunar a los funcionarios públicos que tienen que estar en sus oficinas. Se debe vacunar a las líneas de producción de riqueza. Ahí me gustaría ver que inmediatamente llegue la vacuna, se vacunen los centros turísticos donde están los hoteles. Pero doctor, perdón, yo creo también, como usted bien lo señala, no sé si lo iba a mencionar ahora, pero yo creo también que luego del personal médico, que para mí deben ser los primeros en ser vacunados aquí en el país, después de ellos, es mi opinión particular, deben estar los adultos mayores. No, te voy a comentar esto ahora. Entonces, se deben vacunar, bueno, lo vamos a poner también, adultos mayores, la gente que tiene enfermedades importantes, como ya se ha mencionado, que todo el mundo lo menciona, la diabetes, todo lo que ustedes han oído. Ahora bien, tenemos que vacunar a los militares, obligatoriamente. Tenemos que vacunar a nuestros agricultores. Tienen que seguir trabajando y produciendo el alimento que nosotros nos vamos a comer vamos a ingerir el año que viene. Lo que quiero decir con esto es que tiene que ser un balance entre empleados o funcionarios o trabajadores indispensables para la riqueza de la nación, pero por otro lado, cuidar también, y esto quiero enfatizarlo, a los grupos que son muy vulnerables. Ahí se entiende entonces ese grupo de personas de más de 70 años que están en un estado de vulnerabilidad. Pero aquí viene una buena noticia, y es que en este momento que estamos hablando, al día de hoy, día 4, los que menos se están infectando son nuestros envejecientes. ¿Por qué? Porque están en su casa, no han salido. Lo que quiere decir que es un grupo que se ha protegido muy bien y son los que menos se están infectando. Entonces, José, ahí inmediatamente extrapolo eso. Y la vacunación de los niños. Adelante, don Álvaro. La vacunación de los niños, José. Sí, ahí voy ahora para terminar la reflexión. Entonces, si eso es así como yo lo estoy diciendo, entonces eso va a significar que nosotros tenemos que privilegiar aquellos centros donde sabemos con absoluta certeza dónde que está ocurriendo el mayor contagio. ¿O no es verdad que el mayor contagio está ocurriendo en Santo Domingo Este? No sabemos que el mayor contagio hay barrios como Cienfuegos en Santiago, hay barrios en La Vega. Entonces esos barrios hay que aislarlos inmediatamente durante 3 o 4 días y vacunar a todo el mundo que esté ahí. Entonces, en cuanto a los niños, la idea es la siguiente. Los niños, por razones puramente médicas, que las sabemos muy bien, o no se contagian, o cuando se contagian, lo que le deja una gripe que ni siquiera que pasa desapercibida. Eso significa, en términos numéricos,
que nosotros vamos a tener en prima facie alrededor de 3.8 niños o adolescentes que no van a requerir la vacuna al principio. Entonces esos ya los vamos a descartar momentáneamente. ¿Qué significa eso? Que de los 11 millones de personas que tenemos, entonces estamos hablando ya de que tenemos que restarle casi 4 millones. Nos vienen quedando entonces 7 millones de dominicanos. Pero mucho cuidado. De aquí a que nosotros vacunemos, deben haber por lo menos más de 1 millón de dominicanos, y cuidado, inmunizados. Eso hay que restarlo. Sí. Porque es gente que sufrió la enfermedad, ya está inmunizada, no necesita la vacuna. Muchos de ellos ni saben siquiera que les dio la enfermedad. ¿Y por qué hay personas supuestamente, doctor, y digo supuestamente porque no tengo los elementos para afirmarlo, que supuestamente le ha dado el COVID aquí en el país 2 veces? Incluso vimos el caso de una doctora, sí, que ella se infectó, creo que fue en marzo, abril, y luego ahora otra vez. No, es que no se curó. ¿Perdón? No se curó. Ya. 17% de los pacientes que le da el COVID mantienen los síntomas durante un tiempo, hasta 120 días después. Ya. Entonces ya sabemos que el virus prácticamente no repite, y voy a hacer un comentario ahora después de esto. No repite, pero sí se mantiene el paciente con la enfermedad. Y algunos, estamos suponiendo ahora los médicos, yo personalmente tengo gente que le dio tempranamente en marzo y todavía tiene los síntomas. Y están en su casa con los síntomas cognitivos sobre todo. Doctor, entonces, una pregunta ahí, perdón. Entonces, para aclarar, porque a mí me confunde mucho eso. Si una persona sale positiva al COVID, sí, inicia su tratamiento, se supone que le hacen luego la prueba para determinar si ya se curó. Entonces, bueno, sí, dio negativo. Ese tipo de personas que han llevado ese protocolo y que tienen un resultado que dice que ya está negativo, ese tipo de personas no le vuelve a dar el virus. No puede. Sí, pero puede tener los síntomas, y hay un grupo de esas personas que todavía tienen algunos elementos del virus que todavía pueden contagiar. Por eso es que aunque usted le haya dado el virus, usted debe seguir usando la mascarilla. Entonces, a nosotros nos va a tocar, a los dominicanos, que aunque nos vacunemos, vamos necesariamente que estar con nuestra mascarilla hasta que la pandemia ceda. Entonces, reflexionando sobre todo esto y haciendo ya un último análisis numérico, significa que lo que ha dicho el gobierno actual, el presidente Abinader y la vicepresidenta que está encargada del sistema del Buró de Salud, es que si nosotros logramos vacunar entre 5 y 6 millones de personas, y me voy a referir en un momento a esto, significa que nosotros vamos a volver a la cotidianidad casi normal. En cuanto a lo que dice Álvaro, bueno, y el 5% que no va a inmunizarse, bueno, entonces ese 5% nosotros lo tenemos que seguir con las pruebas de la PCR. Sabemos que esa gente va a tener dificultad para inmunizarse, y obviamente algunos de ellos requerirán una segunda dosis, a ver si se inmunizan. Una segunda dosis está programada casi en todas las vacunas, menos en la vacuna de Johnson & Johnson, que va a salir muy rápidamente a principios del año que viene. Johnson & Johnson está diciendo, es la vacuna que se fabrica en Boston. Sí, que va a ser una sola dosis. Sí, que va a ser una sola dosis. Pero qué interesante que cuando se hizo la primera vacunación de unos 40,000 personas de la AstraZeneca, la de Oxford, hubo un error interesante. Vacunaron, pero los vacunadores pusieron solamente la mitad de la dosis, y esa gente reaccionó muchísimo mejor que el que le habían puesto la dosis completa. Interesante de que el sistema inmunitario en muchos de nosotros se prepara con una media dosis de la vacuna. Entonces, en términos prácticos, ¿qué va a significar todo esto?
Esto es una sugerencia que hago desde la Z, no digo que el gobierno la cumpla. Como hay que vacunar a tanta gente, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo he dicho que nosotros tenemos un sistema bueno, tenemos dos sistemas buenos. Tenemos la experiencia del Ministerio de Salud vacunando de muchos años, y tenemos un organismo en el país que sabe cómo organizar a la nación, y esa es la Junta Central Electoral. Los centros donde nosotros votamos pueden ser centros de vacunación. Sí. Eso no tiene que ser, eso no va a tomar mucho tiempo. A la misma mesa donde usted le toca votar. Con el padrón. Sí, claro. Entonces, obviamente que nosotros, si nosotros esto es una sugerencia, por supuesto. Excelente si nosotros nos apoyamos Excelente sugerencia. en la organización de la Junta Central Electoral, que tiene esa organización, la sabemos, y la hemos utilizado por años. Y la gente iría a los centros de votación a vacunarse. ¿Quiénes van a vacunar? Bueno, como somos 6 millones por lo menos, me voy a referir un minuto a esto. Como somos tantos, entonces nosotros tenemos que entrenar a la gente. Yo les digo a ustedes, si ustedes me presentan un muchacho de la escuela secundaria, muchacho de 18, 19 años, en menos de un minuto yo le enseño a vacunar. Con una naranja y una jeringuilla, cuando usted coloca la aguja en una naranja, es lo mismo que colocarla en el brazo. No hay que ser médico, ni mucho menos, para uno aprender a poner una vacuna. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros... En las escuelas yo recuerdo, doctor, en los colegios, cuando yo estudiaba, yo recuerdo que enseñaban a uno a vacunar cuando venían campañas de vacunación, incluso para uno participar. Cuando uno estaba ya terminando bachillerato y los muchachos aprendían inmediatamente. Sí, ¿no? Fácilmente. Además es una agujita muy pequeña, calibre 26, no duele. Las vacunas ahora lo que han producido es un poco de fiebre los primeros 2 días, dolores en el cuerpo, algunas personas con dolor de cabeza, pero hasta ahora ha sido bastante efectiva todas las que han usado. Y todo aquello que se dijo de pacientes que se enfermaron, ya hoy sabemos que no fue por la compadre, vacuna. 2 veces, mi compadre 2 veces, José, ya se sabe de dónde viene este virus. Sí, se conoce, se llama la profecía desalmada. Mira, Álvaro, tú recuerdas que yo vine aquí después de los Juegos de Beijing, los Juegos Olímpicos, y comenté aquí en la Z que había tenido un edecán cuando estuve en los Juegos de Beijing, que era un neurocirujano, que me había hablado del coronavirus y me había dicho que en los ríos del sudeste de China está toda la familia del coronavirus. Ese es un virus que está ahí. Obviamente vamos a tener otros, este es uno de ellos, este es el tercero, y vamos a tener más corona. Pero mucho ojo, vamos a tener más coronas, pero la plataforma tecnológica para la producción de vacunas está ahí. Nunca imaginé yo, Álvaro, nunca me imaginé yo en la escuela de medicina que yo iba a ver lo que estoy viendo, que una vacuna pudiera ser producida en menos de 8 meses. Nunca me imaginé yo eso como médico. Una vacuna tomaba 15 años. Entonces, tenemos estas y muy probablemente vamos a tener más si vienen otros coronavirus. Ya estamos preparados, pero además de eso, estamos preparados también para los anticuerpos. Miren, en este momento que estamos hablando, se están produciendo los llamados nanoanticuerpos, vacunando camellos, llamas y alpacas, y lo están haciendo en Inglaterra también. En la Universidad de Oxford hizo un convenio con la Universidad de Reading y con el zoológico de Reading para vacunar a esos grandes animales que producen una gran cantidad de anticuerpos cuando se infectan con el coronavirus. Pero lo más interesante de esto es un tema de biología molecular, y es que han podido transformar esos anticuerpos de esos animales en el laboratorio para producirlo por millones. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que en el momento en que uno comienza a tener
los síntomas del virus, y aunque no lo tenga, si uno se pone este anticuerpo, los epidemiólogos están diciendo que uno pudiera quedar inmunizado durante un año. Lo que quiere decir que si uno se pone los anticuerpos durante un año, durante el mes de enero, uno se queda todo el año inmunizado, y en diciembre próximo vuelve y se lo pone otra vez. Entonces hay tantas cosas que sabemos que antes no sabíamos con respecto al virus. Vuelvo al tema de los niños. Pero antes, doctor, tenemos ahí una pausa y vamos a regresar con esta importante entrevista. 20 preguntas. Sí, vamos a dejarla para la madrugada. No, déjalo. Llévatelo. Buenas noticias de las vacunas, pero hay una realidad. Tenemos la pandemia, estamos contagiándonos y no estamos haciendo todo lo necesario para evitar ese contagio, y por eso cada día el número aumenta. Doctor, hay cosas muy importantes que vamos a seguir conociendo de la vacuna, pero ¿qué le parece a usted cuando usted se mueve en uno de estos sectores populares de cualquier parte del país y observa cómo la gente está irrespetando totalmente el protocolo necesario para evitar ese contagio, y hasta cierto punto la indiferencia de las autoridades y la poca acción frente a esta situación? Sí, eso solamente tiene una palabra: la irresponsabilidad social, Willy. Ha habido una irresponsabilidad social en ciertos sectores de la población que uno no entiende. Y yo voy a decir algo personal, que quizás yo no he venido a la Z a hablar de cosas personales, pero también lo tengo que decir. Cada vez que yo veo a alguien, un irresponsable que está frente a mí en el hospital o donde yo trabajo, y viene con el COVID, y sé que lo hizo porque fue una fiesta, fue una boda, jugó dominó en un barrio, estaba bebiendo en una esquina, yo pienso inmediatamente que esa persona, cuando vuelva a su casa, puede matar a su hermano, o a su esposa, o a su abuelo, o a mí también me puede infectar. Entonces hay una irresponsabilidad que en ciertos países, señores, ha llegado hasta tal punto, como en Canadá, que el que hace eso de manera irresponsable lo acusan de homicidio involuntario si un paciente muere. Y ya ha ocurrido. Hay 2 médicos en Canadá que están siendo juzgados porque, estando infectados, fueron a una reunión y murieron 2 médicos. José, perdón que te interrumpa, la mascarilla a la que te has referido varias veces como muy positiva, ¿realmente la mascarilla previene el contagio? Sí, totalmente. Paul Offit, Álvaro, que es el gurú, por así decirlo, de las vacunas y el control epidemiológico en el mundo entero, le hicieron una pregunta muy puntual, una sola pregunta, en una entrevista muy larga, interesantísima, que está en las redes sociales. Le preguntaron: doctor Offit, si a usted le dieran solamente 2 opciones, 1, la vacuna, y 2, la mascarilla, en este momento, ¿qué usted elegiría? ¿Tú sabes lo que dijo Álvaro? ¿Qué dijo? La mascarilla. Porque no hay ninguna duda de que nos protege. Ahora hay que usarla bien, no es en la barbilla, ni es en la frente, ni es en la mano. Ni es cualquiera. Y ni es cualquiera, así es. Entonces, definitivamente, los estudios son concluyentes. El más importante se hizo en Alemania hace ya 3 o 4 meses. Fue un estudio interesante porque ellos tomaron 1.000 jóvenes alemanes que no usaban mascarilla y 1.000 que la usaban. De los 1.000 jóvenes alemanes en la ciudad de Jena, en Alemania, que no usaron la mascarilla, 75% se infectaron. Del otro grupo, 0.4%. Oye, José, escúchame que te interrumpa y quizás pase a otra cosa. No, otra cosa, esto de la medicina, muy delicado, pero es una inquietud que yo tengo, supongo que mucha gente ya la tiene, aunque él ya murió. Pero, ¿qué tú opinas de la eutanasia que aplicaba el doctor Muerte? Bueno, mira, la eutanasia se ha practicado de manera, vamos a decir, de bajo perfil en todos los hospitales del mundo, prácticamente. Pacientes que están en etapa terminal, muchos médicos ya no le quitan el respirador, no le ponen un medicamento que le ocasione la muerte, pero ya no le ponen más medicamentos y dejen que sea Dios el que decida. Yo he dicho a Álvaro una y otra vez aquí y contigo de manera personal, que yo creo que los médicos tenemos derechos sobre la vida, no sobre la muerte.
pero también uno tiene que respetar la dignidad de los seres humanos. Muchas veces yo he estado en el dilema, esto es una cosa muy personal, de decirle a una familia que tiene un paciente ya en etapa terminal, decirle con mucho dolor que no hagan más nada, que sea Dios el que decida. Eso quizás es una forma de eutanasia, el uno no seguir atendiendo a un paciente, no darle más medicamentos, porque eso a veces conlleva en una familia pobre gastos innecesarios. Y además, yo creo que hay que respetar la dignidad humana. Usted no puede insistir en mantener un cuerpo vivo cuando usted sabe que ya llegó al final, que ya ese cerebro, ese corazón no se va a recuperar. Entonces, obviamente, uno no es Dios para producir, para visualizar la muerte, pero también Dios nos ha dado el libre albedrío de entender que hay gente que ya no puede ir más allá. Ahora bien, como digo eso, también digo lo siguiente. Sí. En mi práctica médica, y yo sé que muchos de los que me están oyendo son creyentes, en mi práctica médica yo he visto milagros. Yo he declarado muerto 2 veces, ahora mismo lo voy a decir, he declarado muerte 2 veces a un paciente y está vivo todavía. Entonces también uno tiene que entender que hay cosas que van mucho más allá del entendimiento humano para los que somos creyentes. Y de eso se trata. La práctica médica es una práctica difícil, es difícil. Claro. O sea, uno a veces decidir sobre la vida y la muerte, ese es un dilema muy serio que tenemos todos los días. Pero tú apoyas lo que hacía el famoso patólogo de Estados Unidos, el doctor Muerte. Sí, bueno, él realmente fue mucho más allá. Y realmente sí, inducía a los pacientes. Cuando él fue interrogado en un tribunal, él utilizó una palabra que impactó mucho a los jueces. Él dijo que lo hacía por compasión. Bueno, él lo entendía así. Yo personalmente viví una experiencia similar con uno de mis profesores en Inglaterra, me reservo el nombre, está muerto ya, que también lo hacía. Cuando veía que un paciente ya no iba a llegar más, simplemente le ponía una dosis de morfina cada 4 horas, hasta que finalmente hacía el paro respiratorio. Y se lo vi hacer muchas veces. No estaba de acuerdo con él, pero respetaba también su decisión, ¿no? Porque también, Álvaro, jugar a Dios puede ser, como digo yo, puede ser torturante para un ser humano el creerse que es Dios. Y llega un momento en que cuando uno tiene ese delirio, por así decirlo, de decidir entre la vida y la muerte, creo yo que uno está contribuyendo a violentar normas morales, y no solamente morales, normas de gente creyente, ¿no? De que tenemos un ser allá arriba que es el que decide realmente sobre la vida de cada uno de nosotros. Pero se le atribuye al doctor Freud haber dicho que sí, que todo eso es magnífico, pero que Dios no es médico. Sí, así es. Pero definitivamente para nosotros, la gente que hace ciencia, hay cosas que nosotros no nos podemos explicar en la vida académica. Yo he dicho muchas veces que nosotros sabemos de qué está compuesto un ser humano. Nosotros sabemos las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas, las enzimas, las coenzimas, sabemos las vitaminas. Conocemos a profundidad la célula humana, la conocemos, sabemos para qué sirve cada cosa ahí dentro de la célula humana. Conocemos todos los neurotransmisores. Bueno, tenemos un conocimiento increíble. Entonces yo le digo a la gente, muy bien, recógeme todo eso, llévamelo a un laboratorio, hazme un ser humano y dale el alma también. No se ha podido hacer eso. Lo que quiere decir que obviamente hay un ser superior que nos domina a nosotros. Esa es mi creencia. Yo sé que mucha gente dirá que no cree en esto que yo estoy diciendo, pero yo estoy totalmente convencido de que hay un ser superior que realmente nos conduce. Yo he hecho ciencia toda mi vida y
Y sé que hay cosas que se dicen que obviamente son simbólicas. O sea, nosotros sabemos inclusive cuándo vino la primera célula al planeta. No solamente eso, nosotros sabemos cuántos años tiene la Tierra. La sabemos con exactitud meridiana. Sabemos inclusive cuándo apareció el primer átomo. Lo sabemos perfectamente bien. Sabemos cuándo apareció la primera proteína, cuándo apareció el primer cerebro, cuándo los seres humanos empezamos a, lo que íbamos a hacer los seres humanos, empezamos a trasladarnos del mar hacia la tierra. Sabemos también cuáles fueron los seres que fueron de la tierra hacia el mar. En el caso, por ejemplo, los delfines estuvieron en la tierra y después volvieron al mar. La gente dice cosas, Álvaro, que yo a veces me río, ¿no? En las películas. Eso de que nosotros competimos con los dinosaurios. No, los hombres, los primeros humanos, los neandertales, nunca conocieron los dinosaurios. Eso vino después. Sabemos exactamente cuándo apareció lo que iba a ser el primer ser humano. Pero no solamente lo sabemos con exactitud. Sabemos también quién fue nuestra abuela genética, que se llamaba Lucy. Sabemos cuál fue la mónada cuando nosotros nos dividimos en monos y bonobos, y en el ser humano, lo sabemos también. Más alto. Y sabemos cómo nos desarrollamos y cómo fuimos a lo que somos hoy, el Homo sapiens. Entonces, todo eso, aunque yo lo sé, aunque lo he estudiado, aunque estoy totalmente convencido que las pruebas son contundentes del desarrollo de la humanidad, que lo sabemos perfectamente bien, pero igualmente sabemos que hay algo divino que hizo que todo eso ocurriera, y ocurriera de la forma como ha ocurrido. Y eso ha llegado, Álvaro, y casi hasta una discusión filosófica, eso ha llegado hasta tal punto que todavía hay científicos que creen que Darwin no fue un creyente, o que simplemente su teoría de la selección natural fue un ataque a la presencia, a la existencia de Dios, y fue al revés. Realmente, cuando Darwin escribe su libro sobre la selección natural, él lo que habla es cómo nosotros vinimos al mundo, pero obviamente que hubo un orden. Y uno lo ve cuando uno estudia todo esto, y estudia sobre todo lo que tiene que ver con la antropología genética. Uno sabe perfectamente bien y tiene las pruebas de cómo nosotros vinimos al mundo y cómo nos fuimos creando, cómo se creó nuestro planeta, por qué tenemos la luna. O sea, hay tantas cosas que antes no sabíamos, y todo ello parecía como un orden debidamente establecido. O sea, la epidemia llamada española, de la gripe española de 1918, fue algo como esta. Bueno, aquella fue terrible, Álvaro. La verdad que fueron 50 millones de muertos. Wow. Sin embargo, no duró tanto, duró un poquito más de 2 años, si mal no recuerdo. Y recuerdo también perfectamente, recuerdo dos cosas. Recuerdo perfectamente bien que mis profesores en Inglaterra me decían, los que la vivieron, me decían que ellos usaban la mascarilla. Pero recuerdo también que muchos de los que sobrevivieron a la gripe española lo veíamos en los hospitales ingleses en la década del 60. Lo veíamos con las lesiones que dejó la gripe española. Muchos de esos pacientes quedaron con lesiones serias en el cerebro, y por eso fue que en esa década del 60 al 70 los que quedaron vivos, que eran niños, muchos de ellos hicieron enfermedad de Parkinson, y los veíamos en el hospital neurológico en Londres. ¿Y el coronavirus puede generar problemas permanentes en el ser humano que lo ha sufrido? Claro que sí. ¿Secuelas graves? Sí, el corona ataca no solamente al pulmón. Donde quiera que hay un vaso sanguíneo, el corona lo ataca. ¿Es sistémico? Es sistémico. Tanto, por favor. Puede atacar el riñón, corazón, cerebro, etcétera. Pero díselo. Adelante. Adelante, don Álvaro. Don Álvaro. Adelante tu pregunta. Doctor. ¿Aló? Sí, adelante. Estamos escuchando, don Álvaro. Sí, Adelante. sí, José, que es que algunas personas insisten en decir, quizá un disparate, lo que sea, que un muerto, por ejemplo, se murió, el médico está ahí, y que el médico ve
cómo del cuerpo se desprende un aura que sube. Eso es un disparate. Bueno, tú sabes que se ha pesado el cuerpo humano inmediatamente, antes de morir y después de morir, y aparentemente hay una diferencia de peso. Yo nunca he creído mucho en eso, Álvaro, realmente no, porque parecería como no un chiste, pero parecería extraño darle el peso al alma. Concho. Es una discusión interesante que está ahora mismo en el primer plano de la discusión de las neurociencias. Ahora mismo estamos discutiendo el alma y la conciencia. O sea, ¿qué significa eso desde el punto de vista neurológico? Y ese es un tema que algún día ahí me gustaría venir aquí a la Z a conversar un poquito sobre ese tema, ¿no? Sabemos tantas cosas que antes no sabíamos. ¿Tú crees en Dios, José? Sí, ¿Tú crees en Dios, José? Totalmente. Creo que hay un ser divino que ¿Pero dónde está? ¿Dónde está, José? La gente habla del cielo. No, yo creo que el concepto de Dios va un poco más allá. Hay un ser, definitivamente, si quieres llamarle un ser, hay un ser que obviamente nos gobierna. Estoy totalmente convencido. Es tanta la organización desde el punto de vista biológico, académico, antropológico, que hay una organización en el mundo nuestro, en el mundo que vivimos. Porque por cierto hay otros mundos, ¿no? Pero en el mundo que vivimos hay una organización tan tal que tiene que haber algo que haya creado todo esto para que esto esté organizado de la manera que está organizado. Y eso, que nosotros muchas cosas no sabemos y todos los días nos sorprendemos cada vez más. ¿Quién iba a decir hace unos años que nosotros podemos colorear y ver cada uno de las entrañas, por así decirlo, de una célula cualquiera en el ser humano? ¿Quién iba a suponer hace años que una célula como la neurona, la célula principal del ser humano, era un ser viviente en sí misma y que ella podía vivir sola sin las demás de los 100.000 millones? Entonces vamos descubriendo cosas que obviamente algo tuvo que crear todo eso. No hay forma de que eso fuera por generación espontánea. O sea, hubo un orden y ese orden está bien establecido hasta tal punto que hoy le ponemos fecha a todo. Por ejemplo, ¿Cuál es tu posición sobre el aborto, José? Yo creo que es un tema difícil porque estamos hablando de la defensa de la vida. Es un tema difícil. Cuando la vida comienza, no hay ninguna duda que la vida comienza en el mismo momento de la concepción. Una vez el espermatozoide y el óvulo se unen, es un ser vivo. Inmediatamente es un ser vivo. Ahora bien, la discusión estriba en si nosotros debemos seguir las 3 famosas causales que se ha dicho, lo que están a favor del aborto, o simplemente dejar que una mujer embarazada evolucione hasta donde debe evolucionar. Ese es un tema, Álvaro, que es profundo y es un dilema. ¿Estaría usted de acuerdo sabiendo que un ser humano va a nacer sin brazos, o va a nacer hidrocefálico, o va a nacer que ya no va a poder caminar, dejarlo vivir? Cuando usted tenga que decidir entre el embarazo y la madre, ¿qué usted va a decidir? Entonces llega un momento en los hospitales nuestros que casi es una decisión del médico que está ahí, y por supuesto de la mujer que está en una situación tan difícil. La homosexualidad, José, es un tema difícil. ¿Es una enfermedad o una condición natural? Sí, por eso digo que es un tema difícil de la decisión, y casi es hasta personal de saber en ese momento qué está en la mente de esa persona y cuál va a ser su decisión. Eso del libre albedrío también es otro tema. ¿Realmente existe o realmente es una conducta aprendida? O sea, ¿cuántas cosas sabemos antes que no sabíamos? O sea, no, pero perdóname, José, yo te preguntaba, ¿la homosexualidad es una enfermedad o es algo natural? No, hoy sabemos, bueno, hoy sí sabemos algo de la homosexualidad, ¿no?
Hay un estudio, Álvaro, que salió a mediados del año pasado, uno de los estudios más impresionantes que hay, salió de la Universidad de California. La persona y lo puede buscar la gente en el internet, viene de la Universidad de California, y un estudio hecho por el doctor Altinay, así como suena con Y al final, Altinay. Sabemos con absoluta precisión ahora que estamos gobernados desde el punto de vista sexual por el cerebro. Eso lo sabemos. Sabemos exactamente en qué parte del cerebro. Sabemos que el cerebro de una persona, por decirlo, homosexual, es totalmente diferente en ciertas zonas del cerebro de la persona que es heterosexual. Eso lo sabemos. Lo que quiero decir con esto, que la homosexualidad no es una enfermedad. Y en términos coloquiales, lo que eso significa es que en el cuerpo de un homosexual, vamos a decir, vamos a tomar un hombre. Cuando un hombre homosexual ve su cuerpo, no reconoce, su cerebro no reconoce su órgano externo. Y sabe que eso está ahí, pero que no pertenece a él. El cerebro no lo reconoce. Y no lo reconoce porque su cerebro es femenino. Entonces la homosexualidad no es una enfermedad, es una condición cerebral. Yo sé que estoy diciendo algo que mucha gente me va a contradecir, pero yo lo que hago es ciencia, Álvaro. Claro. Y yo me tengo que llevar de lo que se ha descubierto. Bueno, eso va mucho más lejos de lo que yo estoy hablando, porque ahora hablamos de un término que se llama disforia sexual. Eso quiere decir que esa persona que ve que su cuerpo es masculino, pero su cerebro es femenino, entra entonces en un estado de estrés permanente. Y eso es lo que hace muchas veces que el comportamiento aparentemente exuberante y quizás bizarro de algunos homosexuales nos llame la atención. No, es la respuesta al drama que ellos están viviendo. ¿Por qué, ellos lo dicen muy bien. ¿Por qué el crecimiento tan grande en muchos países, sobre todo Estados Unidos y en otros sitios? Ahora están vendiendo eso hasta en dulces, el crecimiento de la marihuana. ¿La marihuana realmente tiene alguna propiedad medicinal? Sí, definitivamente. La marihuana no adictiva, que es la que se llama, bueno, solamente para recordarle a la gente que nos está escuchando, la marihuana tiene unos 462 componentes. Uy. Hay dos de ellos muy importantes, el tetrahidrocannabinol, que es el adictivo, y el cannabidiol, que es la marihuana no adictiva, y esa sí es médica. Esa sí es médica. Esa es la que yo estoy diciendo que nosotros en algún momento debemos aprobar aquí en el país, para que muchos de nuestros pacientes la puedan utilizar, sobre todo los epilépticos, gente con estrés postraumático. Se sabe que probablemente esa molécula de la marihuana puede tener efectos anticancerosos. Entonces yo creo que en algún momento tendríamos que llevar eso a nuestras cámaras legislativas y que se legisle en que la cannabis medicinal debemos utilizarla, pero mucho cuidado. Debe ser bien utilizada, debe ser bien comprada, porque hay gente que la prepara y la prepara mezclándola con el tetrahidrocannabinol, que es la adictiva. Por ejemplo, en Chile he visto que las madres en los campos toman las hojas de marihuana, la mezclan con leche, la cuecen por un rato, luego la cuelan y ese líquido se la dan a los niños con epilepsia. Bueno, así no puede ser. La marihuana medicinal tiene que ser preparada en laboratorios, y en laboratorios serios, que nos digan a nosotros que el componente esencial de lo que ese niño o esa persona va a tomar es el cannabidiol y no el tetrahidro. Porque si la mezclamos, entonces va a haber una adicción y no queremos eso. Pero definitivamente, Álvaro, tenemos en algún momento que aprobar la marihuana medicinal. Y en los países que se ha aprobado, se ha aprobado haciendo discerniendo sobre esas especies. Porque es la primera vez que escucho el concepto científico dado, y obviamente usted es un científico,
y para nosotros es un orgullo pues tenerlo aquí en este gobierno de la mañana, doctor Puello. Pero como legislador le digo, es un tema sumamente de conflicto. Sí. En los países que se ha aprobado, por ejemplo, si en Uruguay se aprobó, se hizo la extracción de una y de otra a los fines de la composición molecular del tema. Sí y no. Por ejemplo, en Estados Unidos están divididos. Hay unos 23 estados que tienen las dos y no importa, la puedes comprar en un mercado cualquiera, pero hay otros estados que no. Ellos están divididos ahora. La mitad de los estados, ellos dicen que se puede comprar la medicinal, la otra no. Por ejemplo, Nueva York tú consigues la marihuana medicinal, y lo sé porque dominicanos que viven allá y vienen con sus niños aquí y están en tratamiento, traen los frasquitos de la marihuana medicinal y normalmente lo traen en el bolsillo porque es un frasquito pequeño. Entonces yo lo que creo que cuando esto llegue a las cámaras, lo que hay que hacer es reunir un grupo de expertos, de gente que sabe sobre esta materia, para que cuando se legisle de manera correcta, de que la que vamos a utilizar es la marihuana medicinal. Y creo que debemos tenerla. Hay patologías que nosotros la podemos controlar con la marihuana medicinal. Ahora, la otra... Yo he dicho muchas veces que no es la marihuana adictiva, no es tan sencilla como la gente piensa. No es fumarse un cigarrillo y ya pasó todo. No, tenemos datos importantes. Por ejemplo, estudios hechos en el norte del África, sobre todo Marruecos, toda esa región ahí de los magrebíes. Se han hecho estudios interesantes con la marihuana adictiva y se notó, eso fue en el 2008, y se notó el incremento increíble de cáncer de pulmón en esa comunidad. Quiere decir que la marihuana adictiva tiene efectos deleterios importantes. Miren, si un joven fumando marihuana tiene contacto sexual con una joven que también fuma marihuana, y en ese momento, bajo los efectos de la marihuana, conciben un niño, 5% de esos niños van a nacer anormales o de bajo peso. Lo que quiere decir que tiene efectos importantes sobre el organismo. Que queremos ocultar eso y decir que es una droga social, que no importa, que simplemente es un pasecito que la gente se da, no es así. Y yo tengo pacientes a través de mis casi 60 años de ejercicio profesional que los he visto, adultos por ejemplo, que de repente un buen día en una fiesta alguien le da un cigarrillo y tiene un síncope. Entonces quiere decir que con la marihuana adictiva tenemos que ser muy cautelosos. En cuanto al tema del presidente Mujica ¿cómo se llama? En Uruguay. Habría que ver si realmente se detuvo el comercio ilícito de la marihuana, porque no ha sido así en San Francisco. Miren, los asaltos han continuado. En las tiendas donde se vende la marihuana adictiva han sido asaltadas. Yo no sé si ustedes saben que no se puede pagar ni con tarjeta de crédito, ni con cheque cuando tú vas a comprar la marihuana. Tienes que pagar en efectivo. La cantidad de asaltos que ha habido a esos sitios porque tienen efectivo y cuando transportan el dinero. O sea, este es un tema interesante para discutirlo en nuestras cámaras. Ahora, yo sí estoy seguro que el día que aprobemos la marihuana medicinal, estaremos dando un buen paso en esta aprovechar al doctor Butito. Nosotros tenemos en el Congreso un equipo importante que ha estado dando asistencia con el tema del aborto. Sí. Cuando usted tocaba el tema, y una de las posiciones que tiene el equipo de los que somos pro vida en el debate científico, ¿no? Se habla de que ustedes, los médicos, actualmente y desde toda la vida han tenido, códigos sanitarios que le permiten, por ejemplo, con el embarazo ectópico, que le permite, que es una malformación, un embarazo que se forma la trompa de falopio, que si se desarrolla, rompe la trompa y la mujer muere. Sí. Quiere decir eso que ya hay elementos que le permiten a los médicos tomar decisiones sin que tengamos nosotros que consentir el aborto de manera legal.
Entonces, ¿usted qué piensa respecto a ese debate? Porque lo que no queremos nosotros es un debate sumamente serio. Y lo que uno no quiere es convertir un elemento que genera empatía, como ese tema. Tú dices, bueno, una malformación, ¿cómo tú vas a estar en contra de que se preserve la vida de la mujer, que debe ser fundamental? Pero también sería como tomar una buena idea, una buena intención y por ahí colar entonces un crimen como tal. Sí, mira, en pueblos como los nuestros, donde hay una fe religiosa importante y tenemos inclusive poderes fácticos religiosos que son sumamente importantes, por eso dije que el tema es altamente complicado. Al final de la jornada, todo se va a resumir finalmente al libre albedrío de la gente. Finalmente se va a resumir en eso. Hay sociedades, que ustedes lo saben, sociedades primitivas, donde lo que hay es un sincretismo o simplemente no hay el concepto de la figura que nosotros tenemos, la figura de Dios que nosotros tenemos, y sobre todo los que somos cristianos. Entonces, todo va a depender a veces del libre albedrío de la gente, qué piensa la gente, qué piensa la persona que está actuando en ese momento. Ahora bien, hay un tema ahí legal. O sea, se va entonces al que interviene un aborto, se le va a condenar. Entonces, por eso digo que el tema es sumamente delicado. Pero dije al principio también algo que para mí es fundamental. La vida comienza en el mismo momento que se une el óvulo con el espermatozoide. En ese mismo instante, en ese segundo, ahí comienza la vida. Ya ese es un ser vivo que tiene el tamaño apenas de la mitad de la uña del dedo índice, del dedo meñique pequeño de nosotros, sí, pero ya ese es un ser vivo. O sea, ya hay un ser ahí que se está formando. Entonces, ese es el tema que uno tiene que manejar con muchísimo cuidado. Y finalmente dar una respuesta que a la larga o a la corta no va a complacer a todo el mundo. Oye, estoy José, seguro de eso. José, como Dios existe, ¿verdad? Eso implica entonces que también Satanás existe. Bueno, el mal existe. Uno le puede dar ese nombre. Tradicionalmente, tú sabes bien, Álvaro, lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras de la existencia del mal. El mal yo lo veo como, para mí es un tema intrínseco del ser humano. Yo creo que tiene mucho que ver con conducta aprendida, tiene mucho que ver con en qué sociedad uno vive, lo que es mal y un crimen en una sociedad moderna como la de nosotros no lo es, por ejemplo, en las selvas de Papúa New Guinea, de Papúa Nueva Guinea. El hijo mayor de las tribus tiene que matar al padre a los 30 años y tiene que comerse su cerebro. Esa es la tradición. O sea, no es un crimen, porque esa es la costumbre y lo hace porque son tribus nómadas. Entonces es muy duro el trajinar de una tribu nómada, y tiene entonces que matar al padre porque ya a los 30 años ya no puede tolerar prácticamente el estar en constante movimiento. Entonces lo mata y para poder obtener su legado se come su cerebro. Bueno, eso llegó hasta tal punto que pudimos descubrir una enfermedad que se transmite comiendo cerebro humano, que se llama Scrappy. Entonces Okuru se llama. Ellos entonces notaron a través de los años que cuando ya se acercaban hacia los 30 años, el jefe de la tribu, el más viejo, comenzaba a tener alucinaciones, comenzaba a tener un comportamiento extraño, ya no le servía como jefe y había que matarlo. Entonces, esa tradición sigue todavía en las tribus en Papúa Nueva Guinea. Entonces, fíjense como los temas de comportamiento moral de las sociedades depende mucho de donde uno vive. Lo que aquí parece ser en esta sociedad que vivimos un crimen, en otras sociedades es algo completamente natural. Esa es la razón por la que yo digo una y otra vez, y Willy me está mirando con esa mirada inquisitiva,
que nosotros los dominicanos tenemos que leer más, tenemos que informarnos un poquito más. En nuestras escuelas tenemos que cambiar la manera de cómo nosotros enseñamos a nuestros niños. Tenemos que tener una visión más holística. Ahí te interrumpo, José, mi querido compadre. Ahí te interrumpo, que hablaste de educación. ¿Qué tú opinas de que hemos elogiado mucho, este formidable programa de educación virtual que lleva a cabo el Ministerio de Educación? Mira, Álvaro, ese es un tema que yo conozco bien. Lo conozco bien porque se trata de cómo el cerebro aprende. El aprendizaje es un tema, bueno, de capital importancia en el desarrollo de cualquier sociedad moderna. No hay ninguna duda, para responderte de manera muy precisa, no hay ninguna duda que la enseñanza virtual no es ni remotamente parecida en su contenido y en sus efectos a la enseñanza presencial. ¿Por qué? Porque el niño aprende no solamente del vocabulario del maestro, el niño aprende de los gestos, el niño aprende del contacto con su maestro. Y tú lo sabes bien, Álvaro. Yo estoy seguro que en tu mente tiene que estar ahora mismo quiénes fueron tus maestros preferidos cuando tú cursabas los primeros cursos de la primaria o estabas en la secundaria y que fueron tu ejemplo. Yo personalmente me acuerdo bien de la profesora Susaña, de la profesora Gloria allá en San Juan, del profesor Loweski de Olio. Me acuerdo perfectamente de ellos y qué significaron para mí. De mis maestros de educación física, de Bienvenido Pacián, del profesor Rodríguez Mesa. ¿Por qué? Porque la presencia, la enseñanza presencial tiene un efecto en el cerebro de los seres humanos que está gobernado por unas neuronas que se llaman neuronas especulares, que son las neuronas que nos comunican a los seres humanos unos con otros. Entonces el niño aprende no solamente que 2 y 2 son 4, no. Aprende del comportamiento del maestro, de la sonrisa del maestro, de cómo lo mira a los ojos, de cómo le pasa la mano por la cabeza. Hay una interacción con los alumnos, y yo lo sé porque he tenido durante estos 9 meses que dar clases casi todas las noches virtualmente. No es lo mismo. Y obviamente el aprendizaje no es igual, definitivamente. Y eso está súper demostrado hoy día. Gracias, doctor, por su presencia en este gobierno de la mañana. Usted no se mueva de la Z, viene la receta médica de la Z. ¡Llévatelo, Cundo!